Seguimos hablando de las trompetas de Apocalipsis. Esta es la séptima trompeta en su séptima parte. Satanás será atado durante el milenio, pero cumplido el milenio, Satanás va a tener otra oportunidad. ¿Cómo le parece? La justicia de Dios. Jehová Dios se asegurará de que Satanás y sus seguidores y los que le fueron fieles a Satanás se den cuenta de que Dios fue limpio, al quedar demostrado en que no habrá otro gobernante como Jehová Dios. La Biblia dice de que Dios destruirá a los que destruyen la tierra, y eso estamos haciendo porque estamos ayudando a destruir la obra de Dios. Pero con una salvedad, los que tienen la responsabilidad suprema son los gobiernos humanos, que no logran hacer las cosas bien. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice, de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Veamos ciertas cosas. Primero, se aniquila la competencia. Segundo, se limita al gobernante temporal de este mundo y se pueda restaurar las cosas. No se puede construir algo con oposición. Tercero, hay una limitación espiritual para este ser llamado Satanás. Cuarto, para que se restauren las cosas y vuelva a ser como en el principio, se tiene que eliminar la obra del hombre en la tierra. Hay mi casa, hay mi carro, hay mis joyas. En la actualidad habemos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Para el año 2050 se multiplicará la población en un 40%. Se tendrán que talar más bosques para producir más alimento. En la práctica se acabarán los recursos. Y habrá más hambre, más pobreza, más enfermedad, más inseguridad, más guerras. Y por eso el gobierno de Satanás y los hombres, por lo que hicieron, será insostenible y dado al fracaso y será destruido. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, y los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahí está el carro, las casas, las joyas. Y como Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La tierra no va a ser destruida, la tierra va a ser limpia. Muy bien, ya vimos en que al inicio del milenio Satanás será atado. Y cumplido el milenio, Satanás será suelto. Una segunda prueba donde Dios se asegurará en su justicia de los que le son verdaderamente fieles y dignos de vivir para siempre, y no lo vuelvan a traicionar. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estamos viendo la renovación y la restauración de todas las cosas. Dios hará nuevas todas las cosas. Eso es lo importante en el reinado del Señor. Y estamos viendo lo que sucederá durante el milenio. Porque tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios y del Señor Jesucristo, de que reinaremos con Él 1000 años, en los cuales se hará la transformación de un cambio del cielo y la tierra, y de la gobernación que hoy vemos desaparecerá, porque el cielo y la tierra representa la gobernación actual, la cual desaparecerá, porque venga la gobernación de Dios. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 afirma estas cosas. Durante el milenio será restaurada la gobernación de Dios. Satanás será atado simbólicamente para que el adversario no interfiera en la reconstrucción de la transformación de todas las cosas. Durante ese milenio, y nosotros, los que nos levantemos en la primera resurrección, restauraremos las cosas juntamente con Jesucristo. No se puede avanzar si alguien se opone, y evidentemente se hallarán dificultades para alcanzar lo que se quiere. Jehová Dios quita al adversario del medio. Lo ata, lo limita, lo impide para que durante esos 1000 años se renueven todas las cosas.
Pero la Biblia dice que al final de los 1000 años suceden dos cosas importantes. La primera es que se lleva a cabo la segunda resurrección. ¿Cuánto tiempo se llevan de la primera resurrección hasta la segunda resurrección? Serán un tiempo de 1000 años. La primera resurrección se lleva a cabo al principio del milenio, es decir, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda resurrección se lleva a cabo 1000 años después. Es decir, de resurrección a resurrección se lleva un tiempo de 1000 años. Hasta que acontezca la segunda resurrección, nosotros llevaremos viviendo 1000 años de reinado. Claro, solo aquellos, y si digo nosotros es porque estoy luchando para que en la primera resurrección tenga el privilegio de poder subir a las nubes y recibir al Señor en el aire. Porque tenemos esa promesa, pero sabemos y entendemos que tenemos que cumplir para que tengamos ese privilegio cuando sea la segunda venida de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esto quiere decir de que los otros muertos que no resucitaron en la primera resurrección resucitarán en la segunda resurrección cuando se cumplan los 1000 años. Recuerde, cuando Jesucristo fue crucificado, no fue crucificado solo. ¿Con quiénes fue crucificado? Junto con 2 ladrones. Y uno de ellos se arrepintió, y Jesucristo le hizo una promesa: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es la tierra restaurada. Esto quiere decir de que se levantará en la segunda resurrección. Veamos Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo: estarás conmigo en el paraíso cuando todas las cosas sean restauradas, lo cual hay un tiempo de 1000 años, de una resurrección a la otra resurrección, porque ya vimos de los que reinarán por 1000 años. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso es lo que va a suceder en el milenio. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, el apóstol Pablo dice de que sus antepasados guardaban esa esperanza. Como Abraham, Isaac y Jacob, dice de que ellos murieron con esa esperanza. ¿Cuál esperanza? De ser levantados en la segunda resurrección. ¿Por qué en la segunda resurrección? Porque ellos no tienen promesa de reino. Porque los que tenemos promesa de reino somos nosotros después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos enseñó en la cena del Señor. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Primero Pablo dice de que sus antepasados tenían la esperanza de que se levantarían en la segunda resurrección. Miremos la diferencia que hay de la primera resurrección a la segunda resurrección. En la primera resurrección se levantarán solo a los que Dios consideró justos, santos y dignos de gobernar con su Hijo por tener una promesa de reino. Pero en la segunda resurrección se levantarán los justos que no tenían una promesa de reino, pero aunque usted no lo crea, los injustos, los malos volverán a vivir. ¿Y para qué? Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La pregunta aquí es: ¿por qué se levantarán hasta que las cosas estén restauradas? Antes de responder, veamos a Satanás en el huerto. Tildó a Dios de mentiroso cuando le dice a Eva de que coma del árbol, y Eva le dice que Dios le dijo de que si comía, moriría. Y Satanás le dice de que no moriría. Calumnia a Dios. Si yo muero sin ver la restauración de las cosas, sé de lo que
ha hecho el hombre, ha dañado el propósito de Dios, y al resucitar al final del milenio, Dios le mostrará de que Él es fiel y cumple lo que promete. Dios cumple sus promesas. Quienes no aceptaron y no se arrepintieron verán con sus ojos la tierra, el paraíso restaurado, y sentirán la pérdida porque no quisieron aceptar las normas de Dios, pero verán las cosas restauradas y sentirán un gran dolor al ver que perdieron tan grande privilegio. Así, mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.